Saludos dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Aquí Rolando Robles de nuevo, para conversar con ustedes sobre algunos asuntos de interés. A propósito del desenlace que ha tenido, primero el impeachment o intento de impeachment y los resultados. Básicamente, los resultados. Y para ello me voy a acompañar de un gran conocedor de la política internacional y muy especializado en los asuntos locales, el profesor Ezequiel Jiménez, que es un artista visual, además de ser un gran observador político. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, señor Robles. Es un placer encontrarme con usted y gracias por la oportunidad. Básicamente, porque nosotros tenemos, este es un segmento rápido que hacemos todos los días. Sí. Y está destinado a dar luz sobre el problema de una vez. Trump, el resultado. ¿Qué tan previsible era que no lo pusieran y cuál es la situación ahora? Bueno, lo previsible del juicio político era muy, no había que ser un gran genio para adivinar que realmente iba a ser absuelto. En primer lugar, porque el juicio político al presidente de los Estados Unidos no está diseñado, no se diseñó, los fundadores de esta nación no lo diseñaron para que lo haga un solo partido político, porque de ser así, entonces realmente pocos presidentes durarían en la presidencia cuando el Senado o el Congreso no les sea favorable. Entonces, evidentemente, si uno tiene la oportunidad de ver las comparecencias públicas que se hicieron en el Congreso con los testigos y lo que fueron a testificar allí, evidentemente se pudo haber dado cuenta que realmente los argumentos eran muy flojos, porque realmente los que allí comparecieron como testigos no eran realmente testigos de primera mano, o sea, que vieron, que observaron, que le dieron orden. Solamente hubo un solo testigo que compareció, que se considera un testigo de primera fuente. Excepcional. Sí, que es el embajador Sun Lan, el señor Sun Lan, el embajador ante la Unión Europea. Pero allí lo único que él aportó, eso se lo puedo decir yo porque yo vi esa comparecencia, sí, ¿verdad? Sí. Sabemos que el juicio se inició con una investigación del Comité de Investigación del Congreso, que un hecho de esa naturaleza de juicio no comienza normalmente por ahí. Lo normal es que comience por el Comité de Justicia. Pero ¿qué sucede? En el Comité de Investigaciones del Congreso, las reglas que rigen ese comité solamente le dan poder al jefe del comité. Él es el único que puede citar testigos y a quién él llama y a quién él no llama. En este caso está en manos del señor Schiff, congresista por California. Y entonces, si dejaban que el comité judicial fuera que liderara el caso, como era lo normal, pues allí entonces las reglas de ese comité son distintas. Entonces la minoría también tenía poder también para traer testigos. Por eso en el Congreso, en el Comité del Congreso, donde se inició la investigación, solamente allí comparecieron los testigos que el jefe del comité quería traer. Lo que los republicanos querían citar, ellos normalmente les rechazaron. Pero querrá eso decir, por ejemplo, porque al principio usted dijo, profesor, que no está diseñado para este país, para ese juicio. Eso sería el proceso no está diseñado para que sea algo que un solo partido lo pueda hacer. Entonces, eso quizá, traduciéndolo a un lenguaje más popular, aquí no se dan salto al vacío, así por así. No, porque mira lo que sucede. Lo que sucede es que los políticos norteamericanos, especialmente los senadores, son personajes que defienden los intereses de sus estados específicamente. Entonces, los partidos políticos, no realmente el presidente puede contar con ese apoyo de su partido 100% si realmente a él se le pueden probar hechos que realmente conllevan un juicio político, como traición a la patria, ¿verdad? Crímenes de altos calibres, o solicitar o recibir corrupción, cosas de valores a cambio de cambiar la actitud. Corrupción plana. Correcto. Entonces, en ese sentido, cuando un político
comete índole de esa naturaleza que se le pueden probar y que tú puedes convencerlo a sus aliados, en este caso los republicanos, que es algo probable que sí realmente está ahí, pues evidentemente usted va a encontrar fácilmente que por lo menos algunos 20 o 25 senadores republicanos saltan la tablita, como lo hicieron en el juicio político que se le hizo a Bill Clinton. 30 demócratas apoyaron el juicio. Ahora, hay otras cosas también, o sea, que hay que tomar en consideración. Pero no me quiero salir de la línea que tengo, por ejemplo, porque está bien, yo entiendo eso. Ahora, finalmente, el Partido Demócrata no pudo, porque la mayoría republicana actuó como muro de contención. Ellos no logran convencerlo, persuadirlo. Sí, pero déjame explicarte, aunque lo hubieran convencido, aquí se habló del sesgo partidario sobre todo, pero estamos hablando de un 75%, ¿verdad? De un 60 y pico por ciento, o sea, necesitaban 20 más del otro lado que se cambiaran para poderlo lograr. Correcto. Entonces lo que quiero yo decir, ante esa realidad, no entendían los demócratas eso. La señora Pelosi no sabía que eso era un asunto de perder. Es posible que sí. Lo que sucede es que un juicio político no necesariamente es lo que nosotros entendemos como un juicio regular en una corte, donde un fiscal va allí a presentar cargos, los abogados de la defensa tienen el mismo derecho, tienen derecho a interrogar los testigos, contrainterrogarlos y presentar pruebas y evidencias que sean contundentes. En política, con un juicio político se puede buscar no necesariamente destituir al presidente, pero sí cambiar la percepción de la ciudadanía. Y si evidentemente no logran condenar al presidente, removerlo, pero logran convencer a la gran mayoría de la ciudadanía que el presidente realmente es culpable y que no fue removido porque su partido decidió apoyarlo solamente por un asunto de carácter político, entonces eso representa un riesgo para la posible reelección de él en noviembre. Yo estoy de acuerdo, pero también, si tú lo desafías y no le ganas, lo pones más grande. Bueno, porque también... Lo haces más grande, entonces todo salió más grande ahora. Sí, estamos de acuerdo en eso, porque también él tiene, por ejemplo, una situación que a él no se le está tratando de remover ahora con este juicio político. A él se le está hablando, por ejemplo, de removerlo y enjuiciarlo desde antes de él inaugurar su presidencia. Porque, por ejemplo, si usted le da seguimiento a las secciones del Congreso y comienza a ver los primeros días de su presidencia y piensa ver un congresista, por ejemplo, Al Green de Texas, una congresista que se llama apellido Water, todo lo que ellos estaban pidiendo ahí desde el primer día que él entró ahí era juicio político. Pero después de ahí entonces se le monta lo que es una investigación donde se gastó más de 30 millones de dólares. ¿Con qué intenciones? Es removerlo de ahí. Está bien, pero un momentito. Yo ahí diciendo un poco de usted. Yo creo que ellos sabían que no lo iban a remover. Ellos lo que querían era perturbarle la administración para ver si lo enredaban en un dime y direte, en un hambre. Y él, como habla más que un radio. O sea, habla más que todos los políticos juntos. Que habla más que un radio. Pues a lo mejor caía en una posición de defensa, defensiva que fuera afectada. Pero sin embargo, con los hechos ahora mismo como están, ¿cómo usted ve el presidente Trump para la reelección? Bueno, yo realmente no entiendo muy bien de dónde él saca tanta energía, porque realmente su presidencia ha sido asediada hasta lo máximo. Pero evidentemente él ha tenido algunos logros dentro de lo que es su ejercicio en el poder. El primer logro que él comenzó a tener de antes de ser presidente fue tratar los temas que le preocupaban a los estadounidenses, no ayer, sino hace 20 años atrás. Claro. Estos temas que son bien controversiales, que el político tradicional, tú le preguntas, te dice 80,000 cosas, pero él no te lo enfrenta. Entonces, en ese sentido, evidentemente, el señor Donald Trump, en términos económicos, ha sido exitoso. No hay duda. Ha mantenido una espiral, qué sé yo. Correcto. Entonces, en términos de lo que es la reducción del desempleo, de acuerdo al discurso de la Unión que él dio, una reducción en las personas que dependen de asistencia pública. Ahí él anunció 10 millones de personas. Es posible que esos datos sean reales porque el presidente de los Estados Unidos no puede manipular esos datos. Esos datos los manejan agencias específicamente que son difíciles. Pero también él tiene
logros, lo que es renegociar tratados comerciales, de la manera como los Estados Unidos se había ido manejando en términos de lo que son los tratados comerciales. Él planteó que el tratado comercial entre México y el Canadá necesitaba renovarse porque ese era un tratado que se había hecho prácticamente hace casi 20 años atrás. Y con todo este asunto de la tecnología, la piratería comercial, todas las cosas, pues evidentemente todo este tipo de cosas, independientemente si uno está de acuerdo con él o no, evidentemente necesitaban ser renegociadas y actualizadas. Podemos decir entonces, perdón, que Trump, si no pasa algo grande, muy grande en este país, en la economía fundamentalmente, Trump será el presidente de nuevo. Bueno, precisamente como usted lo acaba de decir, si no ocurre algo muy grande, porque en política pueden pasar cosas, hasta el día antes de las elecciones pueden pasar cosas, pero ahora mismo todas las encuestas en términos de sus logros realmente le dan una gran posibilidad de que él pueda ser reelecto, y yo me atrevo a arriesgarme que entre los grupos minoritarios él ha ido creciendo en términos de popularidad, y eso podemos mencionar algo en cuenta. Es evidente, entre los negros y entre los hispanos ha crecido un poquito. Sí, porque el desempleo entre esos grupos ha bajado bastante. Correcto. Entonces, también es un individuo que él trata de enfrentar los problemas y ya tiene algo que lo ayuda, que es que él siempre tiene una propuesta para algo, independientemente si sirva o no sirva. Entonces, a la gente le gusta quien tiene propuesta para solucionar cosas. La gente no le gusta mucho el que no tiene propuesta. Entonces, la actitud de sus adversarios, en este caso quizás los demócratas, tienen un problema, que los demócratas no tienen propuesta. O sea, hasta ahora mismo yo no he visto cuál es la solución, qué es lo que plantean los adversarios, en este caso el señor... el que fuere que resultara. Sí, por ejemplo, cómo tratar el asunto de China, cómo tratar el asunto de Corea del Norte, cómo tratar el asunto de Irán, de Medio Oriente, cómo ellos van a hacer lo mejor. En general, y para concluir, profesor, ¿quién pudiera ser el candidato demócrata? Bueno, ese es un gran reto que ellos tienen, porque evidentemente ellos no han logrado conseguir ese candidato que reúna ciertas cualidades y puedan combinarla todas, como la de Obama, la de Clinton en su momento. Inclusive quien se cree, o quien se creía, o se entiende que sería el candidato ideal, sería Joe Biden. Pero ¿qué sucede? Joe Biden ahora mismo tiene un problema muy serio. ¿Por qué? Porque tienes 50 años en el hombro dentro de lo que es el ambiente de Washington. La sociedad norteamericana ha despertado en el sentido que detesta lo que es lo tradicional de Washington. Quizá una respuesta a la sociedad norteamericana como protesta al ambiente de Washington, que se considera hasta cierto sentido muy corrupto, fue mandarle un individuo que no fuera parte de ahí. Digamos que están en contra de los equipos políticos. Sí, en este momento el pueblo norteamericano ve más hacia afuera que hacia adentro de los partidos. Sí, parece que sí, porque realmente, mira lo que sucede. Por ejemplo, en las recientes internas que realizó el Partido Demócrata en Iowa, ahí aparentemente ahí hay un desastre, por ejemplo, podríamos decir organizativo, de lo que sea, en caso de que lo sea. Pero todavía a los 3 días eso se hizo el martes, y todavía ahí no está claro quién realmente ganó. Profesor, y se entiende. Evidentemente que hoy Iowa es un problema de caray, pero nosotros tenemos uno mayor, que tenemos que despedirnos porque este programa, esta entrevista de introducción. Sí. Yo espero contar con ustedes, su presencia, que hablemos más a lo largo sobre este tema, porque la comunidad dominicana necesita saber el parecer de la gente que no está en el medio, y usted es una persona que puede darnos respuesta a muchas cosas. Yo le agradezco muchísimo su participación y espero que usted me tome desde ahora la invitación para un próximo programa. Bueno, muchas gracias, Robles. Usted sabe que estamos a las órdenes, y yo creo que la comunidad nuestra, la comunidad hispana, realmente necesita tener conocimientos con más detalles realmente de la realidad de lo que está pasando en los Estados Unidos, para poder estar consciente y poder entonces diseñar una estrategia de cómo nosotros manejarnos políticamente aquí. Señores, ustedes sin embargo no se muevan de ahí, porque a lo claro sigue mucho más.